la familia, al no tener ese respeto, esa centralidad en la autoridad de los padres y en las relaciones que se generan de esta sana autoridad, queda a expensas del Estado. Por eso, seguimos leyendo, esta autoridad familiar se impone y es anterior a la autoridad pública. Tanto es así que la autoridad familiar se impone a la pública. Se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Esas relaciones entre familiares deben obedecer a esta ley de Dios. 2203. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad, para el bien común de sus miembros y de la sociedad. La familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. Estamos leyendo lo que Dios quiere para el ser humano. Esto no es una ideología, sino estamos leyendo cuál es la voluntad de Dios para su creación. Una ideología es una filosofía humana que busca favorecer a un determinado grupo social o favorecerse a sí misma. Responde a unos intereses particulares, siempre humanos. Ahora bien, estamos leyendo cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la familia es una dotación, es una constitución fundamental a la creación del hombre y de la mujer. ¿Qué es lo central en esta formación? Que nosotros aprendamos qué es lo que Dios quiere. Después, humanamente, veremos todas las respuestas que a nivel social existen. Pero lo fundamental de esta formación es qué es lo que quiere Dios, porque para eso estamos haciendo esta formación. Continuamos leyendo. La familia cristiana, 2204. La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Vuelvo a decir, cada trocito que vamos leyendo va respaldando todo lo que vamos observando, todo lo que vamos comentando. Vuelvo a leer. La familia cristiana constituye una revelación, si es una revelación, es la muestra de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere para el ser humano. Una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos comuniquemos, nos unamos? Eso es comunión eclesial en su iglesia. Y nosotros somos cuerpo de Cristo, si somos católicos. Por lo tanto, somos ese pueblo de Dios en su creación, en donde la cabeza es Cristo. Por lo tanto, no podemos crear un cuerpo aparte, con ideologías, con nuestra forma de pensar y luego decir, yo vivo de esta forma, porque entonces estamos creando un cuerpo anómalo, un cuerpo deformado del cuerpo de Cristo. O peor, estamos amputando, creando cortes a ese pueblo, estamos creando hemorragias a ese cuerpo de Cristo, del cual formamos parte. Y después, cuando preguntamos por qué el mundo está así, por qué pareciera que el mundo va a un precipicio, no recordamos todo lo que ya hemos venido haciendo a ese cuerpo de Cristo del cual formamos parte. Entonces, nos volvemos esa iglesia doméstica siempre y cuando respetemos estas normas. Y todo lo que estamos diciendo está sustentado en Lumen Gentium, que es una constitución central, en su numeral 11 del Concilio Vaticano II. Seguimos leyendo. Es una comunidad, como lo dijimos, de fe, esperanza y caridad. Por lo tanto, la caridad es orden, es respeto también a la ley de Dios.
Sigo leyendo. Y esta forma de entender las relaciones humanas en esa iglesia doméstica, que obedece a unas normas de Dios, posee en la iglesia, una santa, una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento, Efesios 5, 21 al 6, Efesios 4, Colosenses 3, 18 al 21, primera carta de Pedro 3, del 1 al 7. Numeral 2205. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar a esta familia en la oración, el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios, fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Se vuelve a corroborar todo lo que venimos diciendo. No es un invento humano, sino es la revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para la familia humana? Que sea imagen de Dios. Cuando el hombre forma una familia, en su relación hombre y mujer, está siendo imagen de la familia de Dios en el cielo, Padre e Hijo en el Espíritu Santo. Y la actividad procreadora y educativa en la tierra de esta familia es reflejo de la obra creadora de Dios. No podemos crear una obra aparte, al margen, a la inversa de la voluntad creadora de Dios. Y esto es un llamado a la participación en la divinidad de Dios. Por eso nos unimos al sacrificio de Cristo, solo de esta manera, respetando su amor, respetando su voluntad para nosotros. Y por eso tenemos que fortalecernos en la oración cotidiana, en la lectura de la voluntad de Dios. Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo la vamos a cumplir? Por eso es nuestro estudio, para poder saber qué quiere Dios, para poder cumplirlo. Y esto hace a la familia cristiana ser sede de la evangelización. Por eso la familia lleva la palabra. Por eso la familia se convierte en misionera. Y si se convierte en misionera, no lleva la palabra propia, no lleva una ideología, lleva la verdad. Por eso es que es evangelizadora. Por eso la familia se convierte en misionera. ¿Cómo vamos a dar lo que no tenemos? ¿Cómo vamos a evangelizar en un nuevo evangelio, en una ideología? Vemos cómo todo se va confirmando en la medida que vamos avanzando. 2206. Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. La familia es una comunidad privilegiada, llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Gaudium Spes, que es otra constitución central del Concilio Vaticano II, en su numeral 52.1. Entonces, tenemos que reconocer esta unidad familiar, así como la quiere Dios, como una unidad privilegiada, porque está llamada de esta forma a un propósito común, en donde los esposos se aman, se respetan, se perdonan y cooperan en esta creación de Dios en el mundo. Por eso es que se entrañan relaciones de amor, de afecto, porque hay una claridad en la voluntad de Dios dentro de la familia. Y por eso entendemos por qué la familia está tan atacada hoy en día y por qué está tan resquebrajada, por qué hay tantos brotes en cada familia de rompimientos de afinidades,
de divorcios, de autodestrucciones, porque no se vive este pensamiento de Dios en la familia. Por eso cada vez encontramos familias desunidas, en donde no hay esta afinidad en Cristo. 2207. La familia y la sociedad. La familia es la célula original de la vida social. La familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí, en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender estos valores morales. Se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Es decir, si no se vive de esta manera, ocurrirá lo contrario. No habrá autoridad, que es lo que está ocurriendo ahora con la autodestrucción de la familia. No hay estabilidad, no hay una relación verdadera en afinidad, como ya leímos, y tampoco hay una verdadera libertad, sino hay un libertinaje. Hay una mala comprensión de lo que es el concepto de libertad. La libertad nos tiene que llevar a Dios, porque si no, es utilizada para la autodestrucción. 2208. La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, respecto de los enfermos o respecto de los disminuidos. Esta palabra disminuidos era la forma en que hace 30, 40 años se nombraba a aquellas personas que tenían algún tipo de dificultad motriz, dificultad intelectual, pero se entiende no en un sentido negativo, sino en un sentido que no pueden de manera rápida, eficiente, utilizar todo su sistema motriz, todo su sistema intelectual con la misma rapidez como otro ser humano. En ese sentido estamos hablando y estamos utilizando esta palabra. Entonces, ¿en qué unidad vamos a aprender a tener esta caridad hacia todos estos grupos de personas? En la familia. Aprendemos a tratar a los enfermos, aprendemos a amarlos, a todas aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad motriz o dificultad intelectual. No pueden estar fuera de la familia, es lo que quiere decir. ¿Dónde aprendemos a tratarlos con amor? En esta familia, porque hay estas leyes de verdadera caridad. ¿Qué está ocurriendo hoy con la sociedad? Que no se respetan estas leyes, que no se respeta a esta familia católica y por lo tanto ocurre todas estas degeneraciones y estas malas comprensiones en cómo debemos tratarnos recíprocamente. Y estamos observando cómo este catecismo, que tiene aproximadamente sobre 40 años, ya sustenta todos estos pensamientos que a su vez están sustentados en las Sagradas Escrituras, que sabemos que anteceden a 3.000, 4.000 años antes de Cristo, aunque comenzaron a ser escritas en el 1500 antes de Cristo. Y después el Nuevo Testamento desde el siglo I. El trato a nuestros niños, el trato al no nacido, tiene que ser siempre de amor. Todo lo que entraña relaciones de abuso, de pederastia, pedofilia, eso está rotundamente prohibido. El incesto, porque no corresponde con la estructura así como fue pensada por Dios. ¿Cómo deformar algún elemento de lo que Dios ha pensado
en su constitución familiar, es justamente lo que ocasiona tantos problemas a nivel de la sociedad. Sigo leyendo. También ese trato hacia los pobres. Ese trato en la caridad. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo, como se lee en la carta de Santiago 1, numeral 27. Es decir, el hecho de que una familia se vea imposibilitada de poder ayudar a sus miembros pobres o se vea imposibilitada a poder ayudar a algún familiar con alguna incapacidad motriz, no justifica un maltrato de ninguna manera, sino que subsidiariamente. ¿Qué significa esto? Que como hay una jerarquía en la creación de Dios, si la familia no tiene todos los recursos económicos y materiales para poder dar respuesta al respeto a la vida, por ejemplo, que hay un nuevo embarazo, hay un nuevo miembro que está a punto de nacer, no puede por eso justificarse el asesinato, el homicidio, el maltrato a un pobre, a un enfermo, a una persona con algún tipo de invalidez, sino que esa responsabilidad debe recaer en aquella estructura social también pesada por Dios para auxiliar a sus miembros familiares. Y ahora sí entra la estructura social del Estado, es lo que quiere decir. No podemos dejarnos llevar por las normas utilitaristas del mundo. Lo acaba de decir en esta lectura de Santiago. Tenemos que conservarnos incontaminados del mundo. Cierro la cita. 2209. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Es decir, se ve cómo a medida que leemos y explicamos está todo fundamentado. Aquí no estamos dando opiniones en los oasis. Estamos mostrando cuál es la voluntad de Dios a nivel bíblico, a nivel bibliográfico. Sigo leyendo. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar en conformidad con el principio de subsidiariedad. Las comunidades más vastas, esto es, más amplias, deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Termino de leer 2209. Es decir, no cabe ninguna política de asesinato, no cabe ninguna política discriminatoria ante familias que no pueden llevar adelante a sus hijos por pobreza. Al contrario, es un deber moral, ético, y esta es la subsidiariedad de la que habla la Iglesia, un derecho y un deber que tiene la sociedad de auxiliar a estas familias.